Hola amigos del canal, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los conflictos más complejos, dolorosos y prolongados de la historia contemporánea, en el conflicto entre Israel y Palestina. Un tema que no puede entenderse desde una única versión, porque está lleno de narrativas distintas, muchas veces opuestas, que reflejan la experiencia, la memoria y los intereses de diferentes actores. A lo largo de esta narración, vamos a repasar las principales perspectivas en la narrativa oficial israelí, la visión palestina, la lectura regional árabe y el análisis geopolítico internacional. Solo si las escuchamos todas, podremos acercarnos a la verdadera dimensión de este conflicto. La narrativa oficial israelí, para comprender esta visión, tenemos que remontarnos a 1948, cuando se proclamó el Estado de Israel tras la aprobación del Plan de Partición de las Naciones Unidas. Para los israelíes, este fue el cumplimiento de un sueño histórico, el regreso a la tierra prometida después de siglos de persecuciones, expulsiones y, por supuesto, el trauma inenarrable del Holocausto. La narrativa oficial sostiene que Israel es la única democracia en Oriente Medio, un país pequeño rodeado de enemigos que han intentado destruirlo desde su nacimiento. Nesta vision, cada guerra menos 1948, 1967, 1973 menos, y cada operación militar en Gaza o Líbano es presentada como una respuesta defensiva ante amenazas existenciales. Los grupos como Hamas y Hezbollah son descritos como organizaciones terroristas que buscan la destrucción total del Estado judío. La prioridad, dicen los líderes israelíes, es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Por eso justifican controles de seguridad estrictos, un ejército muy preparado y hasta la construcción de muros y barreras para prevenir ataques. Para Israel, no se trata de expansionismo, sino de supervivencia. Su relato está marcado por la idea de que nunca más podrán ser un pueblo vulnerable y sin defensa, como lo fueron en el pasado. La narrativa palestina. Ahora bien, si damos la vuelta a la moneda, la visión palestina es completamente diferente. Para ellos, la creación de Israel en 1948 no fue un renacimiento sino la Nakba, que significó catástrofe. Más de 700.0 palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares, quedando como refugiados en países vecinos o en territorios fragmentados. Desde entonces, afirman, su historia ha sido una de desplazamiento constante, ocupación militar y pérdida progresiva de territorio. Los asentamientos israelíes en Cisjordania, el bloqueo de Gaza y las restricciones de movimiento se viven como un sistema de apartheid moderno. Los palestinos aseguran que no existe igualdad de derechos, que hay leyes diferentes para colonos israelíes y para ellos, y que el derecho internacional se viola una y otra vez. Para esta Nahachivau, el conflicto no es una lucha equilibrada, sino la resistencia de un pueblo ocupado frente a una potencia con superioridad militar y apoyo internacional. Cuando hablan de su causa, apelan a la justicia, a la autodeterminación y al reconocimiento de Palestina como Estado soberano. La perspectiva regional árabe, pero el conflicto no se queda en la frontera entre Israel y Palestina. Para gran parte del mundo árabe, Israel no es solo un adversario local, sino un proyecto colonial implantado en suelo árabe con ayuda de las potencias occidentales. Durante décadas, países como Egipto, Siria, Irak o Jordania vieron en Israel una amenaza a su propia soberanía y participaron en guerras abiertas contra él, aunque algunos de esos países han firmado tratados de paz o acuerdos de normalización en los últimos años. La opinión pública árabe sigue viendo el conflicto palestino como un símbolo de injusticia y resistencia frente a la imposición extranjera. Desde esta perspectiva, Israel no solo ocupa Palestina, sino que desestabiliza la región entera. Cada ofensiva militar, cada bombardeo en Gaza o cada avance de asentamientos en Cisjordania es interpretado como un recordatorio de que el equilibrio, en Oriente Medio, depende de un problema no resuelto en la situación del pueblo palestino. El análisis geopolítico internacional, y llegamos al nivel más amplio, el tablero global. El conflicto entre Israel y Palestina no puede separarse de los intereses de las grandes potencias. Estados Unidos ha sido, desde hace décadas, el principal aliado de Israel. No solo le proporciona ayuda militar millonaria, sino también respaldo diplomático en organismos como Naciones Unidas. Para Washington, Israel es un socio estratégico en una región clave por el petróleo, el gas y las rutas comerciales. Rusia, por su parte, juega un papel de equilibrista Anman. Tiene relaciones cercanas con Siria e Irán, que son rivales de Israel, pero al mismo tiempo dialoga con el propio Estado israelí. Con ello, busca ganar influencia en Oriente Medio
y presentarse como un actor alternativo al dominio estadounidense. Europa se encuentra en una posición más ambigua, condena la violencia y pide respeto a los derechos humanos, pero al mismo tiempo mantiene relaciones comerciales y tecnológicas tanto con Israel como con países árabes. China, en los últimos años, ha mostrado interés en mediar y aumentar su peso diplomático en la región, viendo en este conflicto una oportunidad para presentarse como defensora del multilateralismo. En definitiva, lo que pasa en Israel y Palestina no es un asunto local, es también un reflejo de cómo las grandes potencias se disputan influencia, recursos y prestigio en uno de los puntos más estratégicos del planeta. Conclusión: después de escuchar todas estas narrativas, podemos darnos cuenta de que ninguna por sí sola explica toda la verdad. Para Israel, es la historia de un pueblo que lucha por sobrevivir en un entorno hostil. Para los palestinos, es la tragedia de un pueblo despojado de su tierra y sus derechos. Para el mundo árabe, es la herida de un colonialismo impuesto. Y para las potencias internacionales, es un tablero donde se juega mucho más que la paz. Se juega el control de recursos y de equilibrios estratégicos globales. Lo que está en juego, al final, son las vidas de millones de personas. Familias israelíes que viven con miedo a los cohetes o a los ataques, y familias palestinas que viven bajo ocupación, sin libertad de movimiento y con un futuro incierto. Entender este conflicto exige escuchar a todas las voces, comprender la historia y analizar los intereses que lo alimentan. No es sencillo, no es breve y no tiene soluciones mágicas, pero solo conociendo su complejidad podremos acercarnos a la verdad. Y recuerda, si le ha gustado el video, denle a like y suscríbanse al canal. Hasta pronto, amigos.